Segundo ejemplo, cálculo de área por aproximación de rectángulos, pero también por medio de la integral definida. El siguiente ejemplo es aproximar el área bajo la función raíz de x con x entre 0 y 1 y pues 4 particiones, n igual a 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular h, no tenemos la longitud de la partición, entonces permítanme. Entonces h es igual a b menos a entre n. Entonces h es igual a b, que es 1, menos a, que es 0, pues, entre 4, que es el número de particiones. Entonces tenemos que h va a ser 0.25. Aquí es importante que h sea 0.25, a diferencia del primer ejemplo, porque aquí el primer ejemplo teníamos que h era 1. Entonces, por eso cuando calculábamos estas sumas, pues no multiplicábamos en sí por nada, porque pues en sí estamos multiplicando por 1. Acá va a ser importante que vamos a hacer evaluaciones análogas a esta, sumas análogas a esta, pero pues al final multiplicamos por la longitud de la partición. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Muy bien, entonces lo siguiente es que podemos determinar cuál es el conjunto de las x que me van a determinar los extremos de cada intervalo. Yo voy a empezar pues obviamente en 0, porque pues, empecé con x igual a 0. Ahora, ¿cómo determino al siguiente? Pues sumándole h, 0.25. 0 más 0.25, pues 0.25. ¿Sí me va a entender? Ahora, 0.25 más 0.25, pues es 0.5. ¿Sí me voy a entender, verdad? Y a eso le sumo la longitud h y me da 0.75. Y a eso le sumo la longitud h y me da 1. ¿Sí me voy a entender? ¿Cuántos valores tengo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Representando esos 5 valores, pues está aquí el dibujito y son estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí me voy a entender? Si se fijan, tengo las sumas tanto inferiores como superiores dibujadas. Estas son las inferiores y estas son las superiores. ¿Sí me voy a entender? Muy bien, las voy a dejar activas las dos. Entonces me voy a regresar a los cálculos que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago con estos valores de x? Pues los evalúo en la función. Nada más permítanme pasar la lista de x para organizar mejor las notas. La voy a pasar para arriba. Y aquí voy a poner la evaluación de f en 0. ¿Cuánto me da la evaluación de f en 0? 0 porque es raíz de 0. ¿Sí me voy a entender? Voy a poner la evaluación de f en 0.25. ¿Cuánto me da? 0.5. 0.5 exacto, ¿verdad? 0.5. Voy a poner la evaluación de f en 0.75. No, en 0.5, perdón. En 0.5, ¿cuánto da? 0.70 y bla, 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 ¿no? Algo más. ¿Alguien tiene más dígitos después de 70? Bueno, no importa. El caso es que ustedes sí los tomaron en consideración todos, ¿no? Muy bien. Me sirve tener este porque el siguiente pues no va a ser muy aproximado a este, ¿no? Entonces, bueno, 0.75, la función evaluada en 0.75, ¿cuánto da? 0.80 y qué? 86. Y luego la función evaluada en 1. 1. Ahora, lo estoy poniendo espaciados de esta forma por lo mismo que hice en el problema anterior. Déjenme separarlos por punto y coma, nada más para que tengamos la idea de que están separados, ¿no? No estoy escribiéndolos todos juntos. Muy bien, entonces, las sumas inferiores es pues determinar entre estos dos cuál es el, miren, ahí está, voy a poner una flechita que voy a ir comparándolos y diciendo cuál es el inferior. Entonces, el área va a estar determinada por h por la suma. Eres importante. H es la longitud del intervalo, que sería la base por cada altura de cada rectángulo. ¿Sí me voy a entender? Entonces es h me dio 0.25. Entonces por eso era importante este valor. 0.25 por, entre estos dos, ¿cuál es inferior? 0. Y ese sería el tamaño del rectángulo 1. Yo sé que puede parecer chocante que tener un rectángulo de longitud 0, pero si se fijan aquí están ilustrados. Y pues efectivamente el primer rectángulo tiene pues, la altura de 0. ¿Sí me va a entender? El área es 0. ¿Sí me va a entender? Es como si no lo considerara.
considerara en la suma. Pero no importa, lo voy a considerar porque pues el inferior sí es cero. ¿Sí me va a entender? Ahora, entre estos dos voy a determinar cuál es más pequeño. 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces más 0.5. Más, y entre estos dos voy a determinar cuál es más pequeño. Pues 0.7. ¿Sí me va a entender? 0.7. Más, entre estos dos voy a determinar cuál es más pequeño. 0.86. Hago esa suma y me da aproximadamente ¿qué? Bueno, 2 punto y algo, pero ya multiplicado por 0.25. Bueno, lo voy a poner como me estaban diciendo. 0.25 por ¿cuánto? 2 punto ¿qué? 06 ¿qué? Bueno, tú tienes más decimales, ¿no? Me parece. 2.06 ¿qué? 6 y 7. 2.06. A ver, voy a silenciarme yo y lo dices tú. Ajá. Me salió 0731. Ah, 0731. ¿Tomaste en consideración todos los decimales? ¿No estás segura? No. Ok, muy bien. Bueno, independientemente de si es 2.06 o 2.07, miren, mejoren sus cálculos, ¿no? Para la próxima vez que hagamos esto. Entonces, aproximadamente les da que Punto 500. 0.515. ¿Sí? Se me hace que sí se comieron muchos decimales ahí. Pero mucho. Sí. Porque creo que debería salir de 0.517 algo. Bueno, ojo con eso, ¿eh? Entonces, digamos que está aproximada, porque miren, el área inferior aquí está 0.52, acá 0.515 es lo que le dio a la mayoría de ustedes, pero se comieron muchos decimales. Entonces, en el siguiente ejemplo que les ponga, les voy a decir cómo no comerse esos decimales. ¿Está bien? Que para el primer ejemplo, bueno, no es muy importante, pero sí es importante en general que hagan los resultados lo más aproximado que se pueda. Bueno, entonces la siguiente pues es las áreas superiores, ¿no? Entonces, pues entre estos dos, ¿cuál es superior? Pues nuevamente vamos a tener 0.25 multiplicado por 1 más, entre estos dos, ¿cuál es superior? 0.86. ¿Sí me voy a entender? Más, entre estos dos, ¿cuál es superior? 0.7. Y es ahí donde creo que se comieron varios decimales, ¿no? Porque esto da 0.7, bla, 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 bla. O sea, la expansión de decimales es muy grande. Si la ignoran, pues a la larga les va a dar más resultados más alejados de lo que de verdad debería darles. Entonces estos dos, 0.5 y aproximadamente les debe dar ¿qué? Bueno, 0.25 multiplicando a 3 punto y algo, ¿no? ¿3 punto qué? ¿3 punto qué? Déjame en silencio yo y lo dice. ¿3 punto qué? 0731. 0731. Bueno, puede ser 7 porque igual esta aproximación es muy aproximada, ¿no? O sea, no es exactamente lo que debe dar. Entonces, ¿cuánto les da esta aproximación? ¿Cuánto les da? 0.70 y algo, ¿no? 0.7 ¿qué? 765 unidades cuadradas. Bueno, de hecho, 0.77 lo redondeé aquí el GeoGebra, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena aproximación. Igual podemos mejorarla, pero es una buena aproximación. Entonces, ahí está. Pues el área va a ser igual a esto. Ya saben, esta es la superior y esta es la inferior. ¿Hasta aquí todo queda claro? Muy bien. Entonces voy a detener aquí el video, bueno, en la suma de las dos, ¿no? Entonces vamos a sumarlas. Vamos a tener que el área es igual pues, a la suma de estas dos y dividir entre 2. 0.515 más 0.765 entre 2 y eso les da aproximadamente igual a qué?
0.64 unidades cuadradas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien. En la siguiente, si te dio 0.63, ahí vamos a ir viendo por qué. Entonces vamos a calcular la integral ahora sí definida. Aquí voy a tener